Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer España Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar y estudiar en su palabra. Para meditar en ella de día y noche. Hoy les invito tanto a todos los que escuchan la emisora como a los que escuchan los devocionales por el canal de YouTube, a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 19. Hoy vamos a leer Jueces del capítulo 19, de los versículos del 1 al 18. En ella nos habla sobre el levita y su concubina. Dice que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón, y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina, y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillado y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo, que venía de su trabajo del campo al anochecer.
el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba. Aquí vemos cuál es la importancia de esta trágica historia. Cuando se arruinó la fe en Dios de los israelitas, también se arruinó la unidad como nación. Si hubiera obedecido a Dios y confiado en que cumplirían sus promesas, habría poseído toda la tierra que Dios le prometió, ¿cierto? Pero cuando olvidaron incluirlo a él en su vida, perdieron su propósito, y muy pronto cada uno hacía lo que bien le parecía, como tantas veces han dicho en este libro, y ha aparecido esto en este libro de Jueces. Cuando dejaron de tener la dirección de Dios, no se volvieron mejores que los malvados paganos que vivían en estos territorios, en este territorio de la tierra que Dios le prometió. Así que cuando hicieron sus leyes para su beneficio, establecieron normas por debajo de las normas de Dios, sin tener en cuenta lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel. Esto también lo vemos cuando nos apartamos de Dios y dejamos a Dios fuera de nuestras vidas. No se llega uno a imaginar lo que somos capaces de hacer, ¿no? Cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Sí sabemos los beneficios de, como hijos de Dios, lo que es estar al lado de su Padre y cuando hacemos lo correcto ante los ojos de Dios. Dice en el primer versículo: cuando no había rey en Israel. El relato ilustra la anarquía que prevalecía en el pueblo de Israel ante la institución de la monarquía centralizada. Este levita anónimo no es el mismo que sirvió a Micaías. La sociedad israelita aceptaba que se tuviera concubina, aun cuando esto no era lo que Dios quería. Una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios de una esposa, a pesar de que estaba legalmente atada a un hombre. Por lo general, ella y sus hijos no tenían los mismos derechos, tanto en la parte como herederos, en su herencia, que tenía la esposa y los hijos legítimos. Su propósito principal de tener una concubina era el placer sexual, el tener hijos adicionales y construir con más ayuda para la casa y el Estado. Las concubinas eran casi siempre prisioneras de guerra como otras naciones, pero también podían ser israelitas, como quizá fue en el caso de esta historia. Dice en los versículos del 2 al 8 al 9: aparentemente la hospitalidad ofrecida por el suegro del levita se menciona como un tipo de presión destinada a hacerlo sucumbir. Las vacilaciones de este se consideran un elemento que precipitó lo que luego sería un desastre. En el versículo 10 vemos que la primera vez como vemos que se llamaba antiguamente a Jerusalén, en el que solamente se utiliza aquí. Luego los versículos 11 y 12: ciudades extranjeros como los jebusitas dominaban la tierra,
y el levita debía haber pensado que su vida estaba en peligro. Gabaa fue localizada a 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas han revelado que Gabaa fue destruida por el fuego y más tarde fue reconstruida. De ella provino Saúl y después se convirtió en la capital de su reino. Porque no hubo quien los acogiese en casa. Vemos en Jueces del capítulo 19 del 3 al 15. Los benjamitas no estaban dispuestos a ofrecerle hospitalidad al levita y a su concubina. La única persona que los acogió fue un forastero que moraba en Gabaa. En esta historia revela la decadencia moral en Israel, en el matrimonio, en la hospitalidad, la ética sexual, el liderazgo, el derecho a la guerra, la política y la religión. En este capítulo se desarrolla en 3 escenas, cada una introducida por una etapa según él iba viajando este levita con su concubina. En la primera escena se realiza a Belén, a la casa del padre de la concubina. Después del viaje de la región montañosa de Efraín, la segunda en Gabaa, introducida por el viaje de Belén, y la tercera en la casa del levita después del viaje de Gabaa. Cuenta en este capítulo. Comienza con la oración que demarca las secciones del epílogo. Se presenta a los 2 personajes principales del capítulo, al levita y a su concubina, como aquel que no vivía en una ciudad levítica. Era forastero, la parte más remota de la región montañosa de Efraín, que sería la parte septentrional, cerca del valle de Jezreel. Las concubinas, como había comentado antes, eran esposas, aunque de un rango inferior. Esto se confirma por las expresiones su marido, su suegro y su yerno. La Biblia presenta el concubinato como una relación que acarrea problemas. Imaginaros, 2 mujeres viviendo en una misma casa, 2 o 300, como veremos más adelante en la Biblia, que se llegó a tener un rey de hasta 300 concubinas. No parece ser una relación ideal para un levita. Cuántos problemas brotarán por los conceptos bajos, solamente imaginaros. Tema del amor, no se puede amar o tener relaciones sexuales con 2 mujeres y matrimoniales entre ellos, en fin, dentro y además dentro del pueblo de Israel. No sé si estaría bien visto. Claro que sí había una excepción, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. En caso de que la mujer no pudiera tener hijos, pues ahí sí estaba permitido el tener una segunda esposa, pero solamente para que pudiera el cabeza de familia tener descendencia, ¿no? Para que no se dejara de tener descendencia. Y bueno, sería la única excepción, creo yo, por el cual Dios permitiría el tener 2 mujeres en casa. Pero bueno, si nos vamos otra vez al capítulo, todos los personajes de esta historia, al final aparecen sin nombre. Esto sugiere que puede tener una función representativa. En efecto, se asemejan en varios aspectos de su conducta a Israel y a Dios. La concubina abandonó al levita. En cuanto a su motivo, no se sabe. Quizá pudiera haber tenido relaciones con otro hombre o
posibilidades de estas, ¿no? En ambas lecturas la concubina hace lo mismo que Israel, quien abandona a su marido, Jehová. Quiere decir, al igual que ella abandonó a su marido, así hizo el pueblo de Israel, abandonó a Dios, ¿no? A Jehová. Entonces, dice que pasaron 4 meses y que la concubina regresara. Y bueno, vemos como, aunque la adúltera debía ser apedreada, eso era según la ley, ¿no? Por haber tenido relaciones aparte de su esposo, ¿no? Si bien no podemos asegurar que esta ley se aplicaba también a concubinas, el levita la perdonaba y viajaba a Belén para ganarla de nuevo. Muchos consideran que esta acción inclina que el levita fue culpable de la separación, o si no, no hubiera ido a buscarla, ¿cierto? Por lo tanto, sin embargo, su acción ilustra cómo Jehová trata a su esposa infiel, que está representada en este caso el pueblo de Israel. Cómo Jehová socorre a Israel, aun cuando el pueblo no reconoce su pecado ni clama a su Dios. Durante todo el libro de Jueces hemos estado viendo cómo una y otra vez las apostasías, ¿no? Algo parecido pasa en comparación con este capítulo, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, caemos en pecado, porque se nos presentan muchos obstáculos, problemas. Sin embargo, cuando Dios está con nosotros, ahí nos levanta y nos da fuerza y nos ayuda, y Él siempre está con nosotros. Así que aquí al igual, la concubina se alejó del esposo, fue a donde su padre, y la intención fue de hablarle amorosamente, hablar a su corazón y hacerla volver. Jehová también habla al corazón de su pueblo, a su pueblo infiel, ¿no? Como sabemos, al mezclarse con otros dioses, al mezclarse con personas paganas, con casarse, pues se alejaron de Dios, se olvidaron de Él. Dice que el suegro le tiene tanta gratitud al levita por perdonar a su hija que le agasaja durante 3 días. Es decir, lo acoge durante 3 días. Le persuade de quedarse el 4.º día también y luego la noche. Dice, para que se alegrara su corazón, ¿no? Fue una invitación a seguir de banquete hasta la hora de acostarse. El 4.º o 5.º día fue casi una repetición del 4.º, pero esta vez levita no aceptó quedarse la noche hasta que decline el día. Hasta que declinó el día, está anocheciendo y el día ya declinado. Se asemejan a expresiones que los campesinos árabes hoy usan de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, a la luz de lo que viene a continuación. Probablemente el trío partió a Belén aproximadamente a esa hora. Dice que Jebús está a 10 kilómetros al norte de Belén, al oriente. Cuando el trío llegó al camino que conducía a la ciudad, el criado, considerando la hora, sugirió que pernoctara allí.
Aunque la ciudad es llamada Jerusalén, en los textos egipcios de execración desde el siglo XIX a los tiempos de Jesucristo, en ciertas épocas también se le llamaba Jebús, porque estaba habitada por jebuseos. De ahí el que se le dijera Jebús. El levita no quería correr el riesgo de buscar hospedaje en una ciudad no israelita. Supuestamente pienso yo que habría otros pueblos donde el paganismo, la crueldad pudieran temiera a este hombre porque le hicieran algo, ¿no? Entonces decidió seguir hasta Gabaa, al norte de Ramá, más allá de Gabaa. Estas eran ciudades de Benjamín, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Que era una tribu israelita. Su intención era quedarse ahí porque al fin y al cabo, aunque fueran paganos habían familias que todavía creían en Dios, en Jehová, ¿no? De ahí que de algunos personajes de ciertas tribus Dios lo levantara, ¿no? Para que pudiera recuperar otra vez al pueblo de Israel y acercarlos a Dios. Pero como se verá, los benjamitas, quienes fraternizaban con los jebuseos de Jerusalén, habían sido contaminados por lo peor de la conducta pagana. Cuando el trío llegaba a Gabaa, el sol se puso. Las puertas de la ciudad se cerraban al anochecer y el viajero nocturno se exponía a peligros de la fiera o bandidos, malhechores. Dice que el trío entró en Gabaa para buscar hospedaje por sus hermanos israelitas. Así que la historia se asemeja bastante a la de Sodoma. Tanto los paralelos como las diferencias son significativos para la interpretación. Dice que en aquellos tiempos no había mesones, sino que los habitantes de cada lugar recogían a los viajeros. Aquí mostraban la hospitalidad, que era una obligación y una virtud de alta importancia. Por lo tanto, los tres viajeros se sentaron en la plaza, frente a la puerta de la ciudad o tal vez entre las dos puertas, esperando que alguien los recogiera. Sin embargo, la palabra hoy se traduce pero en una oración casi idéntica. Nadie les ofreció hospitalidad. Esta grave falta resalta por el contraste con la hospitalidad del suegro y nos da un presentimiento de la maldad que habitaba en Gabaa. Imaginaros, voy a un sitio y no me recoge nadie. Ahí la cosa pinta mal, ¿no? Pues eso es lo que le pasó a este hombre. Fue a este pueblo y cuando no fueron a recogerlo es que no había hospitalidad ninguna. Gracias a un hombre que pasó por allí, a un viejito. Bueno, él sí lo recogió en su casa. Así que dice que por fin alguien tomó interés en los viajeros. No era de Benjamín, sino de la misma región donde residía el levita. Siendo forastero sería de escasos recursos económicos, aunque anciano todavía trabajaba en el campo. Dice que probablemente tenía propiedad ajena. Dice que el anciano se acercaba al levita e inquiere sobre su viaje. Este resume el viaje y plantea su necesidad de hospitalidad, aclarando que los tres no serán carga para su anfitrión. Dice que mi casa sería
dice algún escriba tomando la segunda, y como a pesar de sus medios limitados, el anciano da a los viajeros a una recepción generosa a sus propias despensas. Esto se contrastará con la falta de hospitalidad por parte de los ciudadanos que habitaban en Gabaa y el ultraje que perpetraban, que vamos a ver a continuación. Este señor los llevó a su casa y los recibió, les dio de comer y pasaron el tiempo en su casa. Dice que puso un banquete que fue interrumpido por algunos maleantes de la ciudad, quienes buscaron maltratar a los que el viejito había recogido. Y aquí vamos a dejar nuestro estudio, el estudio de Jueces 19 del 1 al 18. Y ahora, queridos hermanos, vamos a orar. Ya mañana continuaremos del 18 en adelante. Hasta aquí este capítulo. Oh Padre Todopoderoso, vamos a orar, queridos hermanos. Oh Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y la adoración. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que me has enseñado y por lo que me has dado. En este día quiero pedirte que me llenes de tu amor, Señor, por el prójimo, por el necesitado, por el menesteroso y por todo aquel que necesite de ti, Padre. Señor, lléname de pasión por el servicio, para ayudar a nuestros hermanos, a enseñarles por medio de tu palabra cuál es el camino y la verdad. Fortalécenos, Padre, en la fe y que no decaigamos y nos alejemos de ti por culpa de las cosas mundanas. En este día, Padre, te doy gracias. Gracias por permitirme ser tu hijo. Padre, perdona por mis iniquidades, ya seas de obras o pensamientos. Aparta de mí todo lo que venga a mi vida, que venga a perturbarme y alejarme de ti. Hoy, querido Padre, te pido que en todo momento pueda experimentar esa pasión y ese amor para servir a tu obra. Que cada día nos des más sabiduría, que abran nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y que seas tú quien te manifiestes a través de nuestras vidas, de la vida de nuestros hermanos de la fe. Por todo ello, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que tengan un buen día y que Dios os bendiga.